Historia de los derechos humanos. Muchas veces escuchamos hablar sobre los derechos humanos y creemos saber de qué se trata, pero en realidad nunca está lo suficientemente claro. Un derecho puede definirse como una libertad o una serie de libertades que no deben ser suspendidas y sobre las cuales debe garantizarse su protección y cumplimiento. Por lo tanto, podemos decir que los derechos humanos son ese conjunto de libertades mínimas y elementos que adquiere cualquier individuo. El Cilindro de Ciro es uno de los primeros documentos donde se consigna algo parecido a los derechos humanos. En el año 539 a.C., el gran Ciro y su ejército conquistaron Babilonia, liberándola de la esclavitud, y estableció la libertad de culto. Este decreto se registró en el Cilindro de Ciro y es considerado la primera versión de los derechos humanos. Desde ese momento se empieza a difundir la idea de derechos universales por los países de Oriente, pero fue en Grecia y Roma donde se fortalecieron las bases de los derechos humanos. Documentos como la Carta Magna, la Declaración Francesa de Derechos Humanos y la Carta de Derechos de Estados Unidos tienen sus bases en reflexiones que se dieron desde la antigüedad. La Carta Magna se trata de un documento firmado en Inglaterra en 1215. Este documento tenía como objetivo proteger a los súbditos de las arbitrariedades del rey Juan I. Además, garantizar el derecho de la Iglesia a no estar bajo intervención del gobierno, la posibilidad de poseer y heredar propiedades, además de protección sobre impuestos excesivos. Prohibió la mala conducta de funcionarios del gobierno y el soborno. Otro documento que marcó la historia de los derechos humanos es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson en 1776. Este documento hace especial énfasis en dos temas: los derechos individuales y el derecho de revolución. Esta declaración gozó de bastante aceptación entre los americanos y también inspiró el movimiento social que concluyó en la Revolución Francesa. En 1789 se dio la lucha del pueblo francés por la abolición de una monarquía absoluta y se construyeron las bases para crear la nueva República Francesa. Se dio el ataque a la prisión de la Bastilla y después de un periodo de 6 semanas, la Asamblea Nacional Constituyente aceptó la Declaración de los Derechos del Hombre como la base para escribir la Constitución de la República. Esta declaración decreta los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. El fin de este documento es garantizar la igualdad de derechos incluyendo a todos los ciudadanos y prohibir solo aquellas acciones que amenazan con hacerle daño a la sociedad. Casi 100 años después de la Revolución Francesa, estaría por darse un paso trascendental en la historia de los derechos humanos. 16 países europeos y varios países de América asistieron a una conferencia en Ginebra, invitados por el Consejo Federal Suizo. En esta conferencia se estipuló la obligación de promover atención inmediata a personal militar herido o enfermo sin discriminación, además de respetar el transporte y equipo de personal médico que lleve el signo distintivo de la Cruz Roja. Estos acuerdos significaron un gran avance frente al trato humanitario en situaciones de conflicto y constituyeron un aporte importante hacia la actual Declaración de Derechos Humanos. Con la Segunda Guerra Mundial a punto de terminar, en 1945, delegados de 50 naciones se reúnen en San Francisco con el objetivo de promover la paz y evitar guerras. Entonces se pacta firmar el Acta Constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas, que entró en vigencia desde el 24 de octubre de 1945. Esta organización, dirigida por Eleanor Roosevelt, se dispuso a redactar el documento que después se convertiría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Desde entonces, todos los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron juntos a promover y defender los 30 artículos que componen los derechos humanos. Es un gran hallazgo, pues muchos de estos países implementaron los derechos a las leyes constitucionales de sus naciones.